Buenos días, feliz viernes, feliz día del trabajador. Estamos en Political con K. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @politicalrd. Feliz viernes. Hola, señora Pamela, ¿cómo se siente usted? Hola, hoy es viernes, hay muchas cosas. Parece un viernes como al estilo casi lunes, cargado. Es verdad, un cargado, sí, muchas informaciones. Sí, mucha información. Mucha agenda internacional, mucha agenda local. Ayer vimos el anuncio de las medidas del gobierno dominicano. Es un tema de qué hablar, ya que... No, y era justo ya. Era justo que dijeran ya, medidas concretas. Sí, claro, porque nosotros, lo conversábamos ayer, nosotros no estamos midiendo la magnitud de lo que está sucediendo. Hoy por hoy, el mejor escenario de concluir esta guerra, este conflicto, es en junio, pero ya de por sí, las diferentes, lo que viene con eso es bastante retador para cualquier país del mundo, y sobre todo un país como la República Dominicana, que de una forma u otra se enfrenta a lo que es un estrés fiscal. Acá no se hizo la reforma cuando debió hacerse. Las reformas que se han hecho en mandatos anteriores solamente han incluido el tema de subir los ITEVIS. Y nada, el anticipo, que en el año 2003 quedó como una medida transitoria por parte del presidente Mejía, y todos los presidentes que le han sucedido han prometido que lo iban a quitar, y sigue ahí. Pero hoy por hoy la República Dominicana enfrenta un enorme reto. Lo penoso de eso es que varias de esas medidas anunciadas el día de ayer también por esta misma administración fueron anunciadas en el decreto 396-21 del año 2021, en el decreto 322 del año 2022, en el decreto 7124 del año 2024 y en el decreto 105-25 del año pasado, 2025. Ese tema de la prohibición de compra de vehículos, prohibición de viaje, tema de los viáticos, tema de esto, es algo que me entristece mucho, pero son como medidas repetitivas. Recuerdo cuando estaba más joven, en el año 2009, que también se presentó una crisis donde el petróleo llegó a estar a los $149 el barril. Recuerdo también la medida del entonces presidente Leonel Fernández era guardar los vehículos oficiales en las instituciones públicas, pero luego el lunes lo sacaban igual, y después ya eso se fue, con el tiempo se fue desvaneciendo. No es algo que queda claro, que queda firme. Y el nuevo ingrediente que tiene esta propuesta que hace el gobierno es el tema de la reducción del 50% de los partidos políticos. Ahí no sé si eso es algo administrativo, de forma legal, no creo que lo puedan aplicar, porque el tema de la partida de los partidos políticos está en la ley de presupuesto. O sea, no es algo como que el gobierno decida, vamos a suspender el combustible, la compra de combustible, o vamos a suspender los viajes al interior, o que sea con capacidad reducida. Pero eso de los partidos es un problema, desde mi punto de vista. ¿Por qué es un problema? Porque tú hoy por hoy, Pamela, necesitas a los partidos políticos como aliados tuyos. Aunque sean opositores, tú necesitas que ellos estén tranquilos, claro, que te estén aportando ideas, ya que la oposición que tiene la República Dominicana, y tenemos la suerte de tener eso en el país, creo que es una de las oposiciones políticas de América Latina con más experiencia de Estado. Y como tienen experiencia de Estado, saben que no se le puede ir la lengua en muchos temas, porque gobernaron y conocen bien cómo funciona el Estado. Pero cuando tú miras los partidos, la partida de este año son como 1.200 millones de pesos. Ustedes saben cuánto es la mitad de los partidos políticos para el subsidio, por ejemplo, que hoy no lo he visto todavía en cuánto van a subir los convertibles. ¿Cuánto del presupuesto se van los partidos políticos? Hermana, son 1.200 millones de pesos al año. Y si le quitan la mitad, son 600 millones de pesos. Pero algo es algo. Esos son 2 días de subsidio de combustible, Pamela. Es pero que eso no es por ahí. La fiebre no está en la sábana. No, estoy de acuerdo contigo en eso. Quizás no es representativo, pero sí mando un mensaje, señores, de que
está equitativo el asunto de que todo el mundo tiene que sacrificarse y eso no puede ser incentivo para los partidos políticos. Que ojo, yo soy una persona que siempre he hecho mis críticas en el sentido de que abogo por la transparencia de esos fondos. Eso es un gran misterio. Yo siempre he dicho que los partidos políticos, como reciben fondos públicos, tienen que tener en su página web, así como las instituciones públicas, transparencia. Ahí tiene que saber uno la nómina, cuánto gastan en luz, en agua, cuánto gastan en personal, cuánto gastan en material gastable. Ojalá que en algún momento los partidos tengan la posibilidad de licitar su material gastable, que cualquiera participe y se lo gane. Pero eso, yo siempre abogo por la transparencia. Abogo también porque ese 10% de formación política se cumpla. Pero, Pamela, yo creo que por ahí no es el dinero. Yo creo que el dinero está en otro lado. Pero está bien que se sume un poco, porque al final el gobierno responde a lo que la población siempre exige dentro de las críticas. Cada vez que se habla de dinero, de que se necesita dinero, de que hay que hacer recortes, vuelve y se pone, aunque no sea representativo, la gente vuelve y se pone, y los medios también volvemos y ponemos el tema de los partidos políticos y todo el dinero que reciben. Entonces yo lo veo, ojalá sea un peso, yo lo veo válido. Es que un presupuesto de 1.000 billones de pesos, cuando tú comparas 1.000 millones de pesos, 1.200 millones de pesos, no son nada. Mira, lamentablemente, de chin a chin es que el gobierno va a tener que sacar un poco de cada sitio para poder más o menos llegar, porque lo que se debería hacer, que no se va a hacer, y no estoy incitando a que se haga, el tema de los subsidios. Entonces, el gobierno no va a hacer eso. No, ni debe hacerlo, ni puede hacerlo. Entonces, ni puede. La única manera va a ser quitando un chin de cada cosa. No, y yo les recomiendo que en el caso del diésel regular, y el caso del gas propano, ellos tienen que hacer todo el esfuerzo para tratar de que eso se mantenga así. Ya con los otros combustibles, por ejemplo los premium, ya creo que ya eso es algo que es inevitable que suban. Yo presumo, por ejemplo, a esta hora, que estamos en vivo aquí en Political, transmitido por Kaku 94.5 desde el edificio rojo. Ahora mismo, en vivo, el petróleo está en $101 el barril. Y al cierre, que fue el pasado miércoles, porque la República Dominicana establece precio como cierra el miércoles, nosotros estábamos en 110. Mal contado, te lo digo yo, hoy sube entre 9 a 14 pesos. Mal contado. Ojo, debería, si fuera abierto, el gobierno le tendría que subir 50 pesos, pero es algo imposible, que sería catastrófico. Mira, y me gusta también ver la posición de Magín Díaz, ministro de Hacienda. ¿Qué dijo Magín? Bueno, pues reconoció del tema de los precios y cómo afecta al país, y dijo textualmente que la República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios en su historia. Entonces, era justo ya pasar de la línea de todo va a estar bien, de estamos bien, de estamos muy bien, de no va a pasar nada, de no nos va a impactar, a definitivamente reconocer de que cómo le vamos a hacer frente a una situación que es global, que no es solamente aquí, y que no tenemos fondo para hacerle frente realmente. Entonces, verlo en ese reconocimiento me gusta verlo. Sí, es bastante retador estar en los pies de cualquier presidente de cualquier país del mundo en estos momentos. Es algo bastante difícil, pero, Pamela, no nos podemos negar de que hoy por hoy esta crisis pudo haber encontrado a la República Dominicana en un mejor preparada. Claro que sí. No, y hace ¿de cuántos meses estamos hablando que va la crisis? La forma de cómo se permitió ese aumento del déficit eléctrico, la forma de cómo aquí todo se volvió pan y circo. Tú puedes hacer una bola de nieve. La forma como aquí, desde octubre de 2024, el gobierno está con que va o no la reforma, que si va la reforma fiscal, que si no va la reforma. Y tiempo valioso para haberlo hecho, políticamente hablando. Por no hacer la reforma teniendo la popularidad. Yo siempre recuerdo a Antanas Mockus en una charla que nos dio a nosotros, jóvenes interesados en la municipalidad. Antanas Mockus decía, la popularidad es para usarse, para tomar medidas impopulares, que luego la gente cuando se obtengan los resultados te lo va a agradecer y esa popularidad se retoma de nuevo. No tomaron las medidas impopulares que tenían que tomar en su momento y hoy por hoy en el tiempo que tenían el rango para retomar la popularidad. Tenían todo el aval, tenían el aval social, tenían una oposición totalmente
diluida y disminuida, Porque desacreditada. la crítica más fuerte iba a ser si era desproporcional la reforma. O sea, pero si al final todo el mundo iba a sacrificar, el sector empresarial y todo el mundo. Claro. Entonces al final había que aceptarla porque ciertamente se necesitaba, pero en conjunto con reducir sus gastos en el gobierno, el gasto público, o sea, en conjunto todo. Pues yo no sé por qué le cogieron miedo. No. Parece que era meternos los fríos, que iban a todos. Entonces también cuando vemos el tema de las pensiones, que nosotros no estamos en contra de las pensiones de toda persona que haya, digamos, a quién se la trabajado en el Estado, de que la necesite. Pero nosotros hasta el año 2020, es decir, agosto 2020, solamente teníamos 43 pensiones mayores de 100,000 pesos. Y ahora tenemos más de 400 y tantos de pensiones de más de 100,000 pesos. Y muchas de esas pensiones que se han otorgado son personas que nunca han puesto ni han aportado a la administración pública. Damos la bienvenida al señor Eliseo, que aprovechó la ausencia del señor Hansel García para llegar tarde el día de hoy. ¿Cómo se siente, señor Eliseo? Bueno, yo no sabía que Hansel iba a estar ausente. Si lo sé, no vengo. Probablemente, pero bueno. Desde su punto de vista, estas medidas tomadas por el gobierno dominicano, ¿le parecen positivas, negativas? ¿Le parecen que estos 40,000 millones hay otros, digamos, litorales donde se pueden adquirir esos fondos? Cuando tú hablas de punto de vista, me recuerdo de un amigo que tenía una novia estrábica. Ah, estrábica. Sí, visca. Sí. ¿Tú sabes por qué terminaron? ¿Por qué? Porque tenían puntos de vista distintos. Claro, sí, naturalmente. Siempre tenían puntos de vista distintos. ¿Qué te opina, señor Eliseo? Bueno, es la evidencia de que no sabe qué es lo que no se sabe. El gobierno no quiere hacer lo que tiene que hacer. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Subsidios. No, tú quita, el gobierno tiene que subir los combustibles. El gobierno tiene que subir los combustibles. Tiene que subirle 50 pesos al diésel, por lo menos. ¿Al diésel? Claro que sí. ¿Y por qué no se lo se paraliza el país? Porque tú tienes un pass-through de 118 pesos por galón. Primero que te van a paralizar todas las rutas. Por eso. ¿Tú te imaginas? Tú tienes al 7 de abril. 7 de abril. 7 o el 17 de abril, no me acuerdo bien. Tú tenías un pass-through de 118 pesos por galón de diésel. ¿Qué es lo que es el pass-through? La diferencia entre el precio al que se está importando por galón y el precio al que se está calculando el precio final. Tú tienes 118 pesos metido en la cotilla. Y porque en todas partes del mundo. Por cada galón de diésel. Joder. Es que eso es insostenible, realmente. En todas partes del mundo, el diésel es más caro que la gasolina. En todas partes del mundo. Tú te vas a Estados Unidos, en Europa, en todas partes. Le tienen miedo a los... Aquí es al revés. Aquí el diésel es más barato que la gasolina. Es una vaina inexplicable. ¿Por qué usted cree que se da acá? Eso solamente aquí se da, Eliseo. Bueno, yo no lo he visto en ningún otro lado. El diésel es más caro. ¿Tú quieres que te cierren el país? En todas partes el diésel es más caro que la gasolina. Aquí es más barato. ¿Y qué será? ¿Será porque el diésel es el que mueve los alimentos, claro, el campo, del campo a la ciudad? Es el combustible de la maquinaria agrícola, el combustible de transporte masivo, es el combustible... Pues una medida sabia. De lo que era transporte masivo, ¿no? Pero es una medida sabia de entonces, para las políticas de entonces, me refiero. Claro, lo que pasa es que tú no puedes... Los grandes empresarios se benefician de esa manera. Bueno, pero no importa que se beneficie, pues se beneficia a todo el mundo. Todo el mundo. Ahora mismo... A tú misma. Ahora mismo... Todos. Claro, ahora mismo el subsidio, como se está dando, se beneficia a todo el mundo. Es más, un subsidio regresivo. ¿Por qué? Porque a los que más consumen es que más se les subsidia. Entonces, si tú vas y llenas, por ejemplo, si tú estás subsidiando con 40 pesos cada galón de gasolina y tú vas y echas 22 galones, ¿con cuánto te estás subsidiando a ti? Claro. ¿Entiendes? Sí. Te están subsidiando con 880 pesos. ¿Qué debió hacer? Pero fulano va en un motor a echar gasolina, echa un galón, ¿con cuánto lo están subsidiando él? Con 40 pesos. 40. Entonces tú estás subsidiando lo que más consumen. Es al revés. Es al revés. El GLP, por ejemplo, tú que tienes un restaurante, el GLP del restaurante tuyo tiene el mismo subsidio que el de un tipo que fríe en una empanada. Que tiene un tanquecito de 25 pero galones. El que me echan en mi torre, en el tanque, tiene el mismo subsidio. Claro. ¿Y qué tú entiendes? ¿Que hay que subirlo? No, es difícil que en discriminación. Pero claro. Es que tú tienes una base de datos donde están todos los pobres. Tú no tienes el bono gas, tienes el bono luz, tienes... ¿Qué tú vas a sectorizar? ¿O qué tú crees? Claro, tú tienes que darlo. Es a través de ese mapa de pobreza que tiene que darlo. ¿O qué usted cree, Eliseo? Que aparentemente todo ese mapa de pobreza y toda esa teoría realmente no existe. No, que eso no existe. Eliseo, eso no existe, no se respeta. No se pues respeta. tú tienes 650,000 pobres
para fines de estadística y reducción de pobreza, pero tú das 1.400.000 ayudas. Claro, nos corresponde, da Eso, el doble, claro, da el doble de más lo del que doble. es. Entonces tú tienes eso, ¿verdad? Ahora, ¿tú me quieres explicar por qué la gasolina premium aquí está subsidiada? ¿O el gasoil premium? ¿En cuánto tuviera la gasolina premium si no tuviera Probablemente como... casi 500 el galón? Unos 30 pesos más. Porque, los subsidios donde son más altos es en el diésel. Claro. En el diésel son mucho más altos por lo que te expliqué. El diésel es más caro fuera de aquí. Es más caro que la gasolina. Por eso se subsidia más. Ok. El diésel regular tiene 118 pesos Cada de subsidio. Pero eso hay que mantenerlo así, Eliseo, porque podemos tener, bueno. es que 3 veces más podemos que lo que tener, subsidia yo la prefiero, gasolina. yo prefiero que se sacrifique la gasolina, Bueno. pero el tema de la gasolina es que impacta de manera directa, sobre todo a la clase media, que como no tenemos un transporte público de calidad, se ve obligada a comprarse su carro, pero El problema es peor es eso que el tema de los alimentos. Eliseo, eliminar esos subsidios obligatoriamente tendría que venir a la par de medidas muy concretas y evidenciables, así, súper fast, de tú reducir el gasto que tú tienes. Porque ¿cómo tú le vas a explicar a la gente, aunque tengan que quitárselo, que tú le vas a quitar ese subsidio del combustible, pero que tú sigues con una sobrenómina, que la duplicaste, que tú sigues en ¿Sabes qué es lo que gastos pasa? excesivos? O sea, ¿tú entiendes? Pamela, aquí se habló demasiado disparate de la oposición. Ah, Cuando, no es lo mismo cuando este con gobierno Violín. llegó, o sea, la gente, el que votó por el cambio, una de las premisas era que ¿Qué en el cambio? Estado Dominicano había mucho dispendio. Claro. Y que con Ahora lo, hay más. y que con lo que se recaudaba aquí, pero lean el plan. Busquen el plan de gobierno del PRM en el 20. Eliminamos botellas, que se o sea, todas las medidas que ellos proponían eran, se iban a economizar, que si yo cuántos miles de millones de pesos, y que con eso no iba a haber necesidad de hacer más nada. ¿Qué hicieron cuando llegaron al poder? Exactamente lo contrario. No, y que, Exactamente Eso es lo que se llama contrario. hablar de lo que no se sabe. Cuando ellos Exacto. llegaron de verdad al No, poder, no. que vieron cómo era la Entonces, maquinaria. entonces tenemos una un estafa tema. al elector. Entonces tenemos un tema acá. Digo, nosotros, Eso debería ser mira, la gente procesable. que tenía un poco de conocimiento, cuando leí esas vainas, yo cuando leía todo eso disparate, yo decía, oh, pero estos tipos no tienen, estos tipos parece No que no. tienen idea de con lo que se van a No, que encontrar. cuando escribieron eso, yo lo he dicho aquí, el teorema de Baglini, es un político argentino, Raúl Baglini, que construyó un teorema que decía que a mayor lejanía del poder, Mayor expectativas irreales. no, exacto, más las propuestas son más extraordinarias, más afuera de la realidad, y que a medida que tú te vas acercando al Poco poder, trazable. la cosa la va va, aterrizando. la va equilibrando. Óyeme, en el 2019, en septiembre del 2019, lo que están gobernando ahora no tenían la más mínima posibilidad de ganar la presidencia. ¿Entiendes? Cuando escribieron eso, eso lo escribieron bajo la premisa de que ellos no iban a ganar las elecciones del 20. Iban a participar. Que iban a participar y que iban a sacar muchos votos, pero no iban a ganar. Eso lo escribieron para no gobernar nunca. La prueba, que desde que llegaron hicieron exactamente lo contrario. Exactamente lo contrario. Claro. Entonces tú tienes, y se han pasado los casi 6 años que tienen el poder en eso. No, y echándole la culpa a la administración anterior. Claro. Y gobernar, siempre lo digo. A ellos mismos. Gobernar no es un discurso. No, No, es un no, discurso. yo no estoy hablando disparate. Gobernar no es un tema de popularidad. Gobernar implica tomar decisiones Tú te puntuales. reúnes. Y decisiones que no son populares. Que no son también. populares, Pero mira, Y que lamentablemente. la vamos a criticar igual, pero... La vamos a criticar igual, pero tú tienes que tener el coraje y el Claro. valor y la interesa de resistir los embates. Pero mira o sea, le digo de verdad, si Sí. fuera por la opinión pública, el presidente Leonel Fernández no hubiese hecho el metro. Claro. Si fuera por la Sí. opinión pública, los túneles y los elevados Sí. no se hubiesen hecho, que decían que iban a poner la ciudad más fea y horrible, y hoy por hoy Claro. nosotros no podemos transitar sin esas Necesitamos 20 soluciones elevados viales. más. O sea, caramba, si fuera por la opinión pública, señores, aquí no se hubiese hecho Punta Catalina con el presidente Danilo Medina y no tuviéramos esa garantía. ¿Ustedes se imaginan Y es, con una, otro y es tipo de... una pena que esa sea la garantía. ¿Ustedes se de verdad. imaginan nosotros esta crisis con otro tipo de matriz energética que no sea esa de carbón que sostiene casi el 30% de la generación eléctrica de República Dominicana? Pero es la más confiable de todas. ¿Tú estás entendiendo? El carbón es la energía más confiable, la más barata.
la más barata hoy por hoy. Todavía. Entonces, ¿qué usted así. opina, señor Eliseo? ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Subir los combustibles. Por fin llegó uno de los de ellos. El combustible tiene que subir Ya. el combustible. Eso es lo único, Ya, subir los combustibles y ya. ¿Y qué más? lo primero que tiene que hacer es eso. Y lo otro es, ¿cómo tú te paras Llegó uno de ellos. a anunciar una serie de medidas que tú has anunciado 4 veces? ¿Cómo así? Claro. Mira los decretos aquí. Ay, Aquí está- repítalo. aquí están los decretos. Vamos a Ya yo repetir. le Pero di quizás retweet. han sido momentáneas, entonces ahora lo que se retoma otra claro, vez. Claro, entonces tú lo que Quizá tienes le que ha decir. funcionado en esos procesos. Ahora, ¿dónde están los resultados de toda esa medida? Pero diga los Evaluación de decretos, señor resultados. Eliseo, por favor, denle el Bueno, contexto. Vamos Si a- yo fuera coordinador del chat, yo te dijera, Mira. no le ponga tanto sazón. Pero como Decreto soy coordinador, 396-21. suéltalo. Junio de 2021, la misma medida. Restringir los viajes, limitar la dieta, la compra de vehículos. Es que lo que tú quieres, acababa de comenzar la guerra de publicidad, Ucrania y Rusia. no, todavía no había empezado, empezó en el 22. Ah, ok, sigue. En enero del 2022, antes de empezar la guerra, porque Ajá. fue en febrero, Ajá. se extendieron esa misma medida de junio del 2021. Ah, visionario. Claro. Que siguieron en el decreto 71-24. Correcto. Después en el 105-25. La misma medida. Ah, eso fue la llegada del presidente Trump. Las mismas medidas. La llegada del presidente Trump. La misma Los aranceles medida y que la vaina. anunciaron ayer. Retador. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora quieren poner a los partidos políticos de oposición a pagar la factura del gobierno. Una pregunta, Eliseo. ¿La partida de partidos políticos se le puede ser retirada de forma No, administrativa no, o no, qué hay que hacer? no. ¿Hay que juntar el Congreso Nacional para poder hacer eso? Bueno, ahí hay una contradicción fundamental. Hay tú una no contradicción fuera- fundamental en el anuncio porque Explica. resulta que, ¿qué dicen ellos? Vamos a reducir todo eso, excepto lo que está contratado ya y presupuestado. Tú ves, lo que esté contratado, por ejemplo, la publicidad que está contratada, esa no la van a reducir. Ni los eventos que están contratados, nada de lo que está contratado se va, ellos lo dijeron ahí Sí, mismo. claro. Pero casi toda la cosa está contratada. Exactamente, estamos en mayo. Aquí lo único que está peligrando, ¿tú sabes qué? Ajá. Tal vez Lo que se vaya a contratar. Los bonches de diciembre, tal vez. Esa, la Eso es lo fiesta, único que la está fiesta de peligrando. Navidad. Pero aquí está, eso está planchado porque el que conoce el Claro, Estado lo sabe. claro. Eso está planchado por Hasta lo menos junio, hasta octubre. septiembre. No, hasta septiembre. Ajá. Septiembre, octubre. Exactamente. Claro. Entonces, ok, excepto lo que está ya contratado. Ajá. Y eso no está presupuestado ya. Lo de los partidos. Lo de los partidos está en el presupuesto. Claro. Ese presupuesto ya se ha ejecutado el 40%, porque estamos en el mes 5. Estamos en el mes 5. ¿Qué? ¿Eso lo va a quitar? ¿Le va a quitar de ahora para adelante? ¿Lo va a quitar? Cuando ya desembolsaron una parte de No, eso. ya desembolsaron todo. Por eso. Ya. Por eso. Entonces, eso es para hacerse lo simpático, porque hay un grupo de gente que es partidaria de eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Y que yo lo decía, yo decía que la mitad del subsidio de los partidos políticos Ahora, no da ¿cuánto? ni siquiera para dos días y medio ¿Cuánto de es la eso? semana de lo que hay que subsidiar. ¿Cuánto es eso? La semana son 2.000 millones de pesos que te cuesta, 1.800 millones el subsidio. Pero es que tienen que Esta buscar semana. de chin en chin. Ahora, porque ahora. ¿de dónde van a encontrar el Está dinero? bien, Los pero- 40.000 millones, pero- ¿de dónde lo van a pero que no, encontrar? igual también- pero es que ellos no han dicho de dónde es que lo van a sacar. Óyeme, todavía aquí no le han dicho No a este está país aterrizado, de no, dónde no, van No, a no está aterrizado. Claro. porque el tema es como una. Porque si tú lo vas es algo a sacar- general, es algo general, Si pero tú- todavía no han dicho, mira, en esta cuenta por ahí Exacto. vamos a quitar por aquí. Si Esto tú lo- quitamos por aquí. Si tú lo vas a sacar, Pero ya dijeron que van, bueno. Es que eso se queda aéreo, Pamela. es que van 4 se ha decretos, pues yo te quedado, leí los claro. decretos. Pero vamos. El presidente tiene que cancelar a todos esos asesores que tiene. Vamos ahí. por partes. No. Dejó la Es que defensa. A él le dicen lo que tiene que hacer. Lo que pasa es que Ah, Por favor, viene la barra de la defensa. Presi, que usted dice, ¿Cómo por ahí así? voy, no ¿Eh? lo para nadie. ¿Cómo así? Viene la barra de la defensa. Eliseo dice que han emitido 4 Eliseo no, decretos. señor Eliseo. El Más señor respeto, Eliseo. Ayatola. No, Carrasco. Dale. Eliseo Almanzar García. Señores, Eliseo dice que han emitido 4 decretos, pero son 4 decretos para enfrentar situaciones. Son 4 los decretos. con la misma medida. Pero ajá. Y si esas son las medidas, si tú tienes una partida que te corresponde por ex oficio o por decreto o por cualquiera de esas circunstancias, para restringirte eso, hay que decretar. Lo que pasa, hay que, Jonathan, hay que tomar un decreto, que hay que emitir un ¿Y cuánto decreto. pasa, Jonathan? economizado el Estado Que con vimos esos decretos, por ejemplo, pero cuando tú buscas datos de la DGI, no datos míos, ni que yo me lo quiero inventar, y datos también de la Dirección de Bienes Nacionales, vemos que ha aumentado el parque vehicular del Estado Dominicano Exacto. porque siguen comprando los Y han vehículos. aumentado, Seguimos viendo- han aumentado la nómina, seguimos los viendo las viáticos. licitaciones. Otro lado.
Ya. Seguimos viendo la licitación de vehículos. La partida de publicidad, toda han aumentado. Siempre. Que no estoy en contra de la publicidad. Cuando los gobiernos se ven en aprieto, lo primero que inician diciendo todos, vamos a restringir el uso de los vehículos gubernamentales los fines de semana, vamos a reducir los nombramientos. Dime un gobierno que se haya visto en aprieto económico, que no haya repetido esas mismas medidas, porque esas son las medidas de donde primero el gobierno puede ser 200 pesos. Y por ahí es que tiene que arrancar. Entonces, el tema es que la a este magnitud de esta país, crisis no esas medidas estaban vigentes ya. ¿Estaban vigentes? Pudieron ser tan seguras. A este país, tú tienes que hacerle un anuncio. Por ejemplo, ayer Eliseo decía brillantemente que para desminizar, para quitar las minas que hay para desminar, gracias Eliseo. Ajá. La parte sur del estrecho de Hormuz, que pertenece a Omán, ¿verdad? Sí. Se toma por lo menos 6 meses. Ya se sabe más o menos cuál es el destino y el tiempo que va a durar esta crisis. Entonces, ya cuando tú sabes tu ruta, tú puedes tomar medidas. No, al contrario, eso es lo que no se sabe. Si no toma, pero ya por lo menos hay. Tú dijiste ayer que por lo menos en julio. Cuando empiecen. Entonces, ¿qué tú entiendes? No, yo lo que dije ayer fue que el Banco Mundial había planteado la calificadora Goldman Sachs habían planteado varios escenarios. Los escenarios más optimistas eran que se resolviera en junio la crisis. Claro. Pero los escenarios que ellos plantean como más plausible, más realizable, es que sea en julio, no antes de julio. Y que después de ahí no hay estimaciones. Entonces, si se prolonga, no hay estimaciones. Pueden ser 100,000 millones, y si tú no comienzas haciendo recortes por las cosas sencillas, tú nunca vas a lograr contrarrestar la crisis. Todos los gobiernos, yo me recuerdo aquí que Danilo anunció la suspensión del transporte gubernamental los fines de semana, que recogían la guagua, que 200 veces, nadie se queja. Entonces, si no hay un plan, si no hay anuncio, dicen que no dicen nada. Si hay anuncio, dicen que ya lo dijeron. Es que el Estado es un solo. Y si tú vas a cortar, si tú vas a recortar gasto, a buscar, a reducir gasto, tú tienes que hacerlo del mismo Estado. ¿Y de dónde tú arrancas? De donde sea menos, no que no se necesite, pero donde sea menos necesaria la partida. Aunque tú dices, bueno, son 2 semanas. Sí, pero son 2 semanas de tranquilidad y holgura para seguir pensando, porque esto no se sabe dónde va para esto. Y uno de los escenarios peores que le puede pasar al mundo es si en el caso específico del Partido Demócrata obtiene mayoría en las próximas elecciones de noviembre. Esto le va a generar al presidente Trump un escenario bastante difícil a lo interno de los Estados Unidos, y como dice el dicho popular, a Estados Unidos cuando le da gripe, a República Dominicana mínimo le da una neumonía. Entonces, señor Eliseo, ¿qué vamos a hacer con esos 40,000 millones? Aparte de más, tenerlo ahí por si acaso hay que dar más subsidio a los combustibles, con lo que se va a subsidiar esta semana, ya vamos a llegar a 11,000 millones de pesos que ha dado el Estado de enero hasta ya abril, porque ya estamos en 1 de mayo. El tema de la compra de fertilizantes. La crisis no ha empezado todavía, señores. La crisis no ha empezado. No, pues yo lo expliqué ayer aquí. La crisis del mercado petrolero. El impacto. No ha empezado. Eso viene ahora. Ahora es que viene. Viene como si fuera un tsunami. Algo así. Pero claro, porque tú tienes un déficit. No, ningún tsunami, porque está avisado ya hace cuánto tiene la guerra y se está avisando. Hay 14 millones de barriles de petróleo diarios que no están entrando al mercado. Eso es. Entonces, ¿de dónde está saliendo eso? De reservas. Pues las reservas se agotan. Cuando los inventarios de las reservas bajen, tú verás que los precios van para arriba. Bueno, vamos a una pausa y vamos a seguir analizando y profundizando todo este contexto, yéndonos desde lo internacional a lo nacional. Hansel, cuídate y un abrazo a las chicas del salón que te están atendiendo. Luego de la pausa, seguimos en Political. Ya regresamos en Political.